Ella regresó a la casa de su madre para comenzar una nueva vida, pero lo que encontraron adentro reveló una verdad que todo el vecindario había mantenido en silencio. Mira cómo terminó todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Cuando Simón giró la llave en la cerradura oxidada, el sonido resonó en el silencio, como si algo despertara de un largo y agitado sueño. La puerta se abrió con un chirrido, y una ráfaga de aire húmedo y terroso salió de la casa, espesa con el olor a podredumbre, madera vieja y algo verde que había crecido más allá de todo control. Por un momento, se quedó inmóvil en el porche, con la maleta a sus pies. Su esposo, Dawson, estaba a unos pasos detrás, con la mano apoyada en la barandilla mientras observaba su rostro. La casa era exactamente como en las fotografías, y peor. Se alzaba al borde de una calle residencial tranquila, rodeada de hogares bien cuidados, con céspedes recortados y pintura fresca. La suya, en cambio, parecía haber sido devorada por la tierra misma. 2 pisos de madera y ladrillo envueltos en enredaderas, con ventanas vacías y un techo hundido bajo una capa de musgo tan denso que parecía piel. «Aquí está», murmuró ella, casi para sí misma. «La casa de mamá». Dawson asintió lentamente, sus ojos siguiendo las líneas de aquella estructura, que sería su nuevo comienzo. Era el tipo de hombre que veía potencial en las ruinas. Donde otros veían peligro y decadencia, él veía huesos dignos de ser rescatados. «Tiene buena estructura», dijo suavemente. «Solo necesita que alguien la cuide otra vez». Simón no respondió. Tenía la garganta seca. Todavía recordaba la última vez que había estado allí. Habían pasado 10 años, después de una de esas discusiones que duran demasiado y dejan demasiadas palabras sin decir. Su madre, Estelle, le había gritado desde el porche, diciéndole que se fuera a vivir su propia vida, que dejara de juzgar las decisiones de una mujer vieja. Simón se había marchado y nunca había vuelto. La noticia de la muerte de Estelle llegó años después, en una carta de un abogado, no en una llamada telefónica. Y ahora estaba allí, frente a lo que quedaba de aquella vida que alguna vez compartieron. Pasaron el primer día explorando. El interior era peor que el exterior. El papel tapiz se despegaba de las paredes en tiras largas y onduladas. Los pisos estaban deformados por la humedad. En la cocina, parte del techo se había derrumbado, y una mancha de moho se extendía como un moretón sobre el viejo refrigerador. El aire olía a metal, como si el tiempo mismo se hubiera oxidado allí. Pero entre la ruina quedaban rastros de la mujer que Simón recordaba. Las cortinas de encaje aún colgaban, deshechas por los años, y el viejo reloj en la pared se había detenido a las 2:46, aunque Simón no recordaba el día ni la hora en que había muerto. Esa noche durmieron en un motel pequeño fuera del pueblo. A la mañana siguiente, con café negro y silencio, Dawson desplegó una lista de materiales. «Si empezamos con el techo y la plomería, podríamos hacerlo habitable para el invierno», dijo. Simón miró por la ventana. La niebla se deslizaba baja sobre los campos, y pensó en su madre mirando por una ventana igual, años atrás, esperando una llamada que nunca llegó. Se mudaron poco a poco. Dawson llevó sus herramientas y Simón cajas con lo poco que quedaba de su madre, algunos libros, platos y una vieja caja de joyas que nunca había podido abrir. Mientras trabajaban, los vecinos empezaron a notarlos: cortinas que se movían, cortadoras de césped que se detenían a medio uso. Personas que habían vivido allí toda la vida los observaban como si la casa hubiera sido un fantasma demasiado tiempo y no debiera regresar entre los vivos. Al tercer día, una mujer tocó la puerta. Tenía unos 50 y tantos años, el cabello gris corto y una sonrisa tranquila, de enfermera. «Debes ser Simón», dijo con voz suave. «Soy Mabel». Vivía 2 casas más abajo.
Cuidé de tu madre un tiempo. Simón forzó una sonrisa educada. Sí, he oído tu nombre. Gracias por eso. Los ojos de Mabel se deslizaron más allá del hombro de Simón, hacia el pasillo donde las sábanas cubrían los muebles. Intenté mantener la casa en buen estado después de que Estelle falleció, pero ya sabes cómo es. La ciudad no siempre lo pone fácil. Me alegra ver que alguien la está cuidando otra vez. Hubo una pausa, demasiado larga para ser casual. Si alguna vez necesitas ayuda, añadió Mabel, consejo sobre los papeles del ayuntamiento, lo que sea, conozco cómo funcionan esas oficinas. Gracias, respondió Simón, con tono cortés pero distante. Sintió algo detrás de la amabilidad de la mujer, una calidez ensayada que nunca alcanzaba los ojos. Cuando Mabel se fue, Dawson la miró. No confías en ella, dijo simplemente. Estaba demasiado cerca de mi madre, respondió Simón. Más de lo que yo estuve al final. Y ni siquiera sé por qué. Continuaron trabajando. Dawson arrancaba las enredaderas de las paredes exteriores, revelando zonas de pintura descolorida y vigas viejas. Simón limpiaba habitación por habitación, desenterrando fragmentos de la vida de su madre como quien excava recuerdos. En un cajón del tocador, encontró pequeños sobres de semillas, con la letra de Estelle. En el armario aún colgaba un abrigo de lana, con un leve aroma a lavanda. Y entonces, al revisar una caja con papeles domésticos, encontró algo que la hizo detenerse. Era un pequeño frasco de pastillas, medio lleno, con una etiqueta amarillenta. La fecha era de 6 meses antes de la muerte de su madre. El nombre del paciente, Estelle. Pero en la línea del médico prescriptor, alguien había escrito a mano, Mabel, R.N. El estómago se le apretó. Sabía que Mabel era enfermera, pero no que había estado involucrada tan directamente. Esa tarde, mientras Dawson reparaba una parte de la escalera, Simón subió al ático. El espacio estaba oscuro y cubierto de polvo. Pasó la linterna por un rincón y notó una pequeña caja metálica escondida bajo una manta vieja. Dentro había varios frascos más, todos con la misma letra, y una carta doblada. El papel estaba amarillento, la tinta temblorosa. Mis manos ya no son firmes, decía la carta. Ella dice que es solo la medicina, pero no lo creo. Me siento más débil cada semana. Si algo me pasa, quiero que sepas que intenté decirlo. Pero nadie escucha a una anciana que olvida cosas. Si encuentras esto, no dejes que ella se quede con la casa. Las palabras se difuminaron ante los ojos de Simón. Se dejó caer al suelo, con la carta temblando entre sus manos. Afuera, el viento aumentó, golpeando el techo como si la casa misma suspirara. Esa noche no pudo dormir. La cama del motel le resultaba demasiado limpia, demasiado ajena, después de lo que había descubierto. Dawson intentó consolarla, pero no podía quitarse de la mente la imagen de su madre sola, escribiendo esas líneas en el ático. A la mañana siguiente, le contó sobre las pastillas y la carta. Él escuchó con el ceño fruncido. Es grave, dijo. Pero antes de sacar conclusiones, deberíamos hablar con alguien que conozca la ley. Si Mabel realmente hizo algo, habrá un registro. Simón asintió, aunque su mente ya estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en por qué nadie había cuestionado el deterioro de su madre. ¿Por qué los médicos no notaron nada? ¿Por qué nadie del ayuntamiento verificó algo cuando la casa empezó a caer en ruinas? La semana siguiente fue un torbellino de trabajo y ansiedad. Dawson reparaba el techo mientras Simón limpiaba por dentro. Cada rincón parecía contener rastros de los últimos años de su madre. Correspondencia sin abrir, facturas antiguas, un calendario detenido en el mes de su muerte. Había notas escritas con una letra temblorosa, recordatorios de medicinas, citas, nombres de funcionarios locales, y en todas partes el nombre de Mabel. Una tarde, al limpiar la sala,
Simón descubrió una pequeña caja fuerte detrás de un panel suelto de la pared. La cerradura era vieja pero sencilla. Dentro, halló un montón de papeles atados con una cuerda, facturas médicas, extractos bancarios y un documento con sello notarial. En la parte superior se leía «Poder notarial duradero». La firma de su madre estaba allí, y junto a ella, el nombre de Mabel, como representante autorizada para tomar decisiones médicas y financieras. Simón llevó los papeles a la cocina y los extendió sobre la mesa. Dawson entró desde afuera, limpiándose las manos. «¿Qué es eso?», preguntó. «Pruebas», susurró ella. Ella tenía control de todo. El dinero, el tratamiento, hasta esta casa. Dawson examinó el documento con atención. «Un poder notarial termina cuando la persona muere», dijo. «No le da derecho de propiedad. Pero si Mabel lo usó para mover dinero o alterar registros antes de eso, pudo haber hecho cualquier cosa», terminó Simón. El peso de aquella verdad cayó entre ellos como polvo. El aire de la cocina se volvió pesado otra vez, lleno de la misma opresión silenciosa que había sentido al entrar por primera vez. Esa tarde, Simón caminó por el vecindario. Las otras casas se veían pacíficas, casi idénticas, con setos recortados y luces cálidas tras las cortinas. Pero en cada una, sintió la misma distancia callada. La historia de la casa de Estelle era una leyenda allí, una advertencia susurrada a los recién llegados sobre el peligro de dejar que un hogar muera en silencio. Al volver, vio a Mabel parada al borde del jardín. La mujer levantó la mano, como si simplemente pasara por allí, aunque Simón dudaba. «Solo vine a ver cómo va todo», dijo con dulzura. «Vi a tu esposo reparando el porche. Están haciendo un trabajo maravilloso. Es lindo ver vida en este lugar otra vez». Simón forzó una sonrisa. «Hacemos lo que podemos». «Tu madre amaba esta casa», continuó Mabel, con tono más bajo. «Dijo una vez que no quería que se desperdiciara. Creo que estaría feliz de verte aquí. Ya debes haber arreglado la herencia, ¿no?» La pregunta fue demasiado casual, demasiado directa. Simón sintió el pulso acelerarse. «Nos estamos ocupando de eso», dijo con frialdad. «Todo está en regla». Los ojos de Mabel se suavizaron, fingiendo preocupación. «Por supuesto, querida. Solo quise decir que, si necesitas ayuda con el papeleo, aún tengo algunos de sus documentos. Podría traértelos». «Te avisaré», respondió Simón. Cuando Mabel se alejó, Simón la observó desaparecer entre los setos. La luz del atardecer alargaba las sombras sobre el césped, y por primera vez sintió la extrañeza total de su regreso. No se trataba solo de una casa. Era un secreto enterrado bajo años de silencio, uno que todos en esa calle parecían dispuestos a ignorar. Esa noche, Dawson la encontró en la cocina, mirando los papeles. «Sea lo que sea», dijo con voz baja, «encontraremos la verdad». Simón asintió, sin apartar la mirada de la ventana. Afuera, las enredaderas se mecían con el viento, trepando lentamente por el vidrio, como si buscaran algo invisible. En lo profundo de la casa, una tabla crujió, un sonido demasiado deliberado para ser casual. Era como si la casa recordara. Y bajo ese sonido, apenas audible, otro más. El lento goteo del agua cayendo del techo al suelo, marcando el paso del tiempo perdido. Simón cruzó la habitación y miró hacia arriba. La mancha en el techo tenía forma de una mano. Cuando volvió la vista hacia la mesa, la carta de su madre estaba abierta, temblando bajo la luz. «No dejes que ella se quede con la casa». Simón la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. Ya no sentía miedo. Sentía algo más afilado, una certeza creciente de que la verdad había estado allí todo el tiempo, esperando bajo las enredaderas, el polvo y el silencio de 10 largos años. Afuera, el viento volvió a golpear las paredes, susurrando entre las grietas, como una voz que se negaba a morir. Y por primera vez desde su llegada, Simón respondió al susurro.
Estoy aquí, mamá, dijo en la oscuridad. Te escucho. La luz de la mañana se filtraba entre las ventanas sucias, trazando líneas doradas sobre la mesa de la cocina, donde Simón había extendido todos los papeles que había encontrado. La casa ya no era solo una herencia, era evidencia, una red de fechas, firmas y traiciones silenciosas esperando ser desenredadas. Dawson había salido temprano a comprar materiales para reparar el porche, dejándola sola con el polvo y el goteo constante de una tubería rota. Ese sonido marcaba el tiempo como un reloj, acompasando sus pensamientos, como si la casa misma respirara a su lado. Volvió a leer una y otra vez la carta que su madre había escrito antes de morir. Cada línea era una súplica que atravesaba los años. Si algo me pasa, no dejes que ella se quede con la casa. Las palabras pesaban más cada vez que las releía, mientras miraba alrededor y comprendía cuán cerca había estado Mabel. Sus frascos de medicina, su letra en las etiquetas, su nombre en los documentos de confianza y permiso. El tipo de permiso que podía matar lentamente. Al mediodía, Simón estaba sentada frente a un abogado llamado Grant Reed, en una oficina pequeña del centro. El escritorio estaba ordenado, la corbata perfectamente ajustada, los lentes apoyados sobre la nariz. Ella le explicó todo. La carta, las pastillas, el poder notarial. Grant la escuchó sin interrumpirla. Solo una vez se inclinó hacia adelante, juntando las manos. «¿Entonces su madre le otorgó autoridad médica a su vecina?», preguntó. «Al parecer», respondió Simón, con voz seca. «Debió firmar algo antes de enfermarse». Grant asintió. Un poder notarial permite actuar en nombre de otra persona, pero se anula al morir. Si esta mujer siguió manejando activos o intentó cambiar la propiedad después del fallecimiento, es un delito. Sin embargo, añadió con cautela, necesitará pruebas sólidas. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Simón. «Registros financieros, documentación médica, cualquier cosa que demuestre que usó ese poder para beneficiarse. También necesitará el certificado de defunción y el expediente de sucesión. Sin eso, solo estaremos hablando de fantasmas». La palabra fantasmas la hirió. Le agradeció, tomó su tarjeta y salió con la sensación de que la sombra de su madre la seguía aún fuera de la oficina. Durante la semana siguiente, comenzó a juntar fragmentos de los últimos meses de vida de Estelle. En la farmacia, pidió copias de las recetas. El empleado, un hombre cansado con una placa que decía Rick, revisó los registros y frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Algunas de estas fueron retiradas por alguien llamado Mabel». Firmó aquí. Giró la pantalla, y Simón vio la firma digital. La caligrafía perfecta de Mabel. «Dijo que cuidaba de mi madre», susurró Simón. Rick encogió los hombros. «No es inusual que un cuidador recoja las recetas, pero estas dosis son sedantes fuertes. Si ella no estaba bajo supervisión médica directa, eso es preocupante». Simón salió de la farmacia con copias de los documentos, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar a casa, encontró a Dawson arrodillado junto a la puerta, instalando una cerradura nueva. Escuchó en silencio mientras ella le contaba lo que había descubierto. «Todo empieza a encajar», dijo él. La aisló, la mantuvo enferma, y luego se quedó con todo. Simón asintió. Y todos lo permitieron. Esa noche volvió la lluvia. Se sentaron junto a la ventana y observaron cómo las gotas difuminaban las luces de la calle, deslizándose como lágrimas por el vidrio. Las otras casas brillaban cálidas en la oscuridad, con jardines impecables, pero la suya seguía pareciendo salvaje, con las enredaderas mojadas y el porche hundido. Simón pensó que era apropiado. La casa llevaba su duelo a la vista. 2 días después, llegó una carta del Departamento de Control Urbano. El papel decía que la propiedad había sido marcada por inestabilidad estructural y exceso de vegetación. Le daban 30 días para ponerla en condiciones o enfrentar multas.
Simone sintió el temblor en sus manos al leerla. Dawson leyó por encima de su hombro, el rostro tenso. Alguien presentó una denuncia, dijo. No hacía falta adivinar quién. Esa tarde, vio a Mabel hablando con un hombre en un camión gris del ayuntamiento. Conversaban en voz baja, mirando de vez en cuando hacia la casa. Cuando Mabel notó que Simone las observaba, sonrió y saludó con la mano, como si nada. El gesto le provocó un escalofrío. A fin de semana llegó el inspector, un hombre amable, con portapapeles y expresión avergonzada. Caminó por el jardín, tomó notas y murmuró algo sobre violaciones del código y riesgos de seguridad. Simone intentó explicarle que ya estaban reparando la casa, pero él solo encogió los hombros. «Tendré que hacer el informe», dijo. «Puede apelar, por supuesto». Apelar. Otra demora. Otro trámite. Otro muro que debía abrir con tiempo y paciencia, mientras Mabel apretaba el cerco. Esa noche, Dawson llevó pizza y se sentó junto a ella en la mesa, donde los documentos parecían multiplicarse. «Necesitamos ayuda», dijo. «Grant puede encargarse de la parte legal, pero tenemos que ir más a fondo. Revisar los registros de propiedad, quizás». «¿Crees que intentó transferir la casa?», preguntó Simone. Si tenía el poder notarial y suficiente arrogancia, sí. Hay gente que cree que puede engañar al sistema cuando nadie los mira. A la mañana siguiente, fueron al edificio del condado. El aire olía a papel viejo y aire acondicionado. En la oficina de registros, una empleada los ayudó a buscar el archivo de la propiedad. Todo parecía normal, hasta que ella frunció el ceño. «Esto es extraño», dijo. «Aquí hay una solicitud de transferencia de interés, presentada el año pasado. Estelle figura como cedente, y la beneficiaria es una tal Mabel Harrison». Simone sintió que el aire se le escapaba. «Mi madre murió el año pasado». La empleada la miró con disculpa. «Entonces, alguien lo presentó de manera fraudulenta. Deberá hablar con la fiscalía». Imprimió el documento. La firma de su madre estaba allí, pero el trazo era distinto. Más firme, más joven, falso. En casa, Simone extendió el papel junto a los demás. Ya no parecía una herencia, sino la escena de un crimen. Podía sentir la presencia de su madre en cada hoja, no como consuelo, sino como insistencia. La verdad quería salir, rasgando el papel con cada línea de tinta. Mabel volvió 2 días después, sin invitación, con una lata de galletas en las manos. «Escuché que tuviste problemas con la ciudad», dijo con simpatía. «Pueden ser tan duros con las propiedades viejas. Tal vez podría ayudarte a pedir una prórroga. Tengo amigos en el departamento de urbanismo». Simone no tomó las galletas. «Ya has hecho suficiente», dijo con calma. La sonrisa de Mabel se quebró por un instante, antes de recomponerse. «¿Perdón? Mi madre confió en ti», dijo Simone, «y traicionaste esa confianza». Los ojos de Mabel se endurecieron apenas un segundo. Luego volvió a su voz dulce. «Creo que estás agotada, querida. El duelo puede distorsionar la memoria. No deberías revolver el pasado». «Entonces, ¿por qué falsificaste su firma?», preguntó Simone. Su voz era tranquila, pero las manos le temblaban. El silencio se hizo espeso entre ambas. Mabel soltó una risa breve, seca. «Eso es absurdo. No sabes de qué hablas». Se dio media vuelta, pero antes de llegar a la verja, miró atrás. «Ten cuidado, Simone. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Las palabras flotaron mucho después de que se marchó. Esa noche, Dawson la encontró otra vez en el ático, mirando la caja con los frascos. «Ya tenemos suficiente para ir a la policía», dijo. Simone negó con la cabeza. «Todavía no. Necesitamos los análisis toxicológicos, la pericia caligráfica. Si nos movemos ahora, ella dirá que la estamos acosando». Dawson se sentó junto a ella en el suelo. «Entonces lo haremos bien». Llamaron a Grant, quien accedió a presentar una denuncia formal.
Consiguió un perito en caligrafía para analizar la firma falsificada y un consultor médico para revisar las recetas. Pasaron semanas de espera. Mientras tanto, la ciudad envió otra advertencia sobre la propiedad. La influencia de Mabel se sentía en todas partes. Susurros en los oídos correctos, palancas movidas desde las sombras. La casa se convirtió en escudo y en blanco al mismo tiempo. Una mañana, Simón se despertó con el ruido de un motor afuera. Un camión volquete estaba estacionado frente a la casa, y Mabel hablaba con dos hombres con chalecos naranjas. «Solo limpiamos el exceso de vegetación», dijo uno. «Orden de la ciudad». «Esta es propiedad privada», gritó Simón. El hombre dudó, mirando a Mabel, que se encogió de hombros. «Debe haber sido un error administrativo», dijo dulcemente. «No hagas una escena, querida». Simón llamó a la policía. Cuando un oficial llegó, Mabel ya había desaparecido. Los hombres se disculparon y se fueron, pero el daño estaba hecho. Medio jardín destruido, los viejos rosales arrancados. Simón se sentó en los escalones del porche, temblando. Dawson se agachó a su lado, apoyando una mano en su espalda. «Te está provocando», dijo. «Quiere que renuncies». «No lo haré», susurró Simón. «Esta casa no es solo una casa. Es lo que le quitó a mi madre». 2 semanas después, el teléfono sonó en mitad de la noche. Era Grant. «Tenemos los informes», dijo. «La firma es falsificada, sin duda». Y el consultor encontró niveles de sedantes que podrían causar un fallo cardíaco con el tiempo. Es suficiente para abrir una investigación criminal. Simón contuvo la respiración. «¿Qué pasa ahora? Avisaré a la fiscalía por la mañana, pero ten cuidado. Cuando alguien como ella siente que las paredes se cierran, puede volverse peligrosa». Después de colgar, Simón se quedó en la oscuridad, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Pensó en la voz de su madre, en cómo llenaba la casa con su risa. Luego pensó en la voz de Mabel, estable, ensayada, veneno disfrazado de amabilidad. Al amanecer, caminó por la casa tocando las paredes, los marcos, las fotografías. Sintió algo que no sentía desde hacía años. No paz, pero sí fuerza. Cada cicatriz en la madera era una prueba de resistencia. Afuera, las enredaderas empezaban a marchitarse donde Dawson las había arrancado. El sol tocó el techo por primera vez en años, y el musgo brilló húmedo y verde, como si la casa respirara de nuevo. Simón se detuvo en el porche y miró la calle tranquila. La batalla ya no era invisible. Tenía raíces, profundas e innegables, hundidas en el suelo de la verdad. Y aunque sabía que lo más difícil aún estaba por venir, también sabía que el último deseo de su madre ya había empezado a cumplirse. La casa ya no estaba en silencio. Hablaba a través de ella. Mientras el día se calentaba, volvió a entrar, se sentó en la mesa y comenzó a escribir una declaración para el fiscal. Su letra temblaba, pero las palabras fluían firmes. Mi madre no murió de vejez. Murió porque alguien se aseguró de que no pudiera luchar. Estoy aquí para terminar lo que ella empezó. Afuera, la niebla de la mañana se disipaba lentamente. En la distancia, una cortina se movió en la ventana de Mabel. La mujer seguía allí, mirando. Pero esta vez, Simón no apartó la vista. El día de la audiencia amaneció gris y tenso, con un aire pesado, lleno de cosas que aún no se habían dicho. Simón estaba en la ventana de la cocina, mirando el jardín húmedo donde la hierba había empezado a crecer de nuevo, después del daño que Mabel había causado. La casa, antes asfixiada por las enredaderas y la humedad, había empezado a respirar otra vez. Dawson había restaurado el color del porche, reforzado el techo, pero el alma del lugar, la parte que había sido vaciada por años de silencio, todavía parecía contener la respiración, esperando que la verdad por fin fuera pronunciada. Simón apoyó los dedos contra el vidrio frío y pensó en su madre.
toda la rabia que había cargado por años, la distancia, los reproches, las palabras que nunca se dijeron, se había disuelto en algo más suave, algo parecido al duelo, pero también a la paz. Estelle le había dejado una advertencia, y ella la había seguido hasta el final. Dawson entró a la cocina con la corbata un poco torcida y las manos limpias, aún ásperas por el trabajo. ¿Lista?, preguntó. Simón giró hacia él, sosteniendo la carta gastada que siempre llevaba en el bolsillo. «No creo que una pueda estar lista para algo así», dijo en voz baja. «Pero sí». En el tribunal, la gente murmuró cuando Mabel entró. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello plateado cuidadosamente recogido, el rostro sereno pero pálido. Simón la observó sentarse en la mesa de la defensa, junto a su abogado, un hombre elegante y seguro de sí mismo. Las manos de Mabel temblaban levemente mientras acomodaba una carpeta, y por un instante fugaz, Simón no vio a una enemiga, sino a una mujer desesperada, aterrada por perder el control de la historia que había construido. La fiscal, Asha Monroe, era joven y precisa, con una voz clara que cortaba el aire como el cristal. Presentó primero los documentos falsificados, el poder notarial, la transferencia de propiedad, los recibos de la farmacia. Luego vino el informe toxicológico. El silencio llenó la sala mientras Asha leía los resultados. Niveles de sedantes en la sangre de Estelle, consistentes, con una intoxicación prolongada. No lo suficiente para matar de inmediato, pero sí para debilitar. Para mantener a alguien dócil, indefensa. El abogado de Mabel objetó, alegando que los medicamentos habían sido prescritos para el dolor y la ansiedad, que su cliente solo había seguido instrucciones médicas. Pero cuando el perito caligráfico tomó el estrado y mostró las muestras comparativas, la firma auténtica y la falsificada, la diferencia fue innegable. Incluso el rostro de Mabel se quebró un instante. Sus labios se tensaron en una línea delgada, rígida. Simón permaneció inmóvil. No lloró. No habló. Solo escuchó. Cada palabra, cada prueba, cada verdad que por fin encontraba voz, la anclaba más firmemente a la realidad que había temido enfrentar. Al mediodía, Asha la llamó al estrado. Simón caminó despacio, sintiendo las miradas del público. Contó todo: cómo había encontrado los frascos, la carta, los documentos escondidos en la pared. Cómo Mabel había mentido con una sonrisa. Cómo casi había perdido la casa por sus maniobras con las autoridades. Habló de la soledad de su madre, de cómo la mujer fuerte que organizaba cenas para los vecinos se había desvanecido poco a poco, reemplazada por una sombra silenciosa. Cuando terminó, el juez asintió en silencio y decretó un receso. Fuera de la sala, Dawson la encontró sentada en un banco, bajo una luz parpadeante. «Lo hiciste bien», le dijo suavemente. Simón negó con la cabeza. Aún no termina. Pero dentro de ella algo había cambiado. Por primera vez, no huía del recuerdo de su madre. Estaba caminando a su lado. Una semana después llegó el veredicto. El tribunal declaró a Mabel culpable de abuso a persona mayor, fraude y tentativa de apropiación indebida de propiedad. La sentencia final tardaría meses, pero la decisión era firme. Nunca volvería a tocar la casa de Estelle. Cuando la noticia se difundió, la historia recorrió el vecindario como un soplo entre hojas. Durante años, la calle había guardado silencio, fingiendo no ver lo evidente. Ahora, el silencio se rompía. Los vecinos que antes cruzaban la acera para evitar a Simón se acercaron con disculpas, tartas, pintura y herramientas. Algunos ayudaron a Dawson a colocar nuevas tablas en el porche. Otros plantaron flores junto al camino o limpiaron los ventanales cubiertos de polvo. Poco a poco, la casa cambió. Las enredaderas desaparecieron. El aire se volvió más ligero. Las habitaciones se llenaron con el olor a madera fresca y jabón. Por las tardes, Simón se sentaba junto a la ventana, con una taza de té,
y veía cómo la luz dorada se derramaba sobre las paredes. Mantenía una foto de su madre en la repisa, junto a un jarrón de flores silvestres. La primera flor de primavera apareció amarilla, brillante, como si el jardín mismo recordara cómo vivir. Pero la sanación no estaba solo en la casa, también en la gente. El Consejo Municipal inició una revisión de los procesos de tutela y transferencia de bienes de ancianos. Asha llamó un día a Simón para contarle que el caso de su madre había impulsado nuevas reformas. Ella no murió en vano, le dijo la fiscal. Simón colgó el teléfono y recorrió la casa en silencio. Ya no se sentía vacía. Cada crujido, cada suspiro del suelo parecía tener vida. A veces, trabajando en el jardín, pensaba en Mabel, no con odio, sino con una lástima silenciosa. Personas como ella no nacen monstruos, comienzan con envidia, con esa pequeña idea de que merecen más, y después se convencen de que la injusticia es justicia. El verano llegó y el vecindario floreció. Los niños volvían a jugar en los patios. La risa llenaba el aire donde antes solo había susurros. Una tarde, Dawson colgó luces en el porche e invitó a los vecinos a una pequeña reunión. Simón estaba nerviosa, pero cuando la gente llegó con pasteles, música y hasta una guitarra vieja, la tensión se deshizo. Al caer la noche, Simón se quedó en el borde del porche, mirando cómo las luces se reflejaban en las ventanas recién lavadas. Por dentro, la casa brillaba cálida y viva. Por primera vez en una década, todas las habitaciones estaban iluminadas. Una vecina alzó su copa. Por Estelle, dijo, y por Simón, por devolverle la vida a su casa. Simón sonrió suavemente, con los ojos húmedos. Por la verdad, respondió. Tardó, pero encontró su camino. Más tarde, cuando todos se fueron y las luces del porche se apagaron, Simón recorrió la casa en silencio. El suelo de madera crujía bajo sus pies descalzos. Se detuvo en la biblioteca, la habitación favorita de su madre. Las estanterías recién pintadas brillaban a la luz de una lámpara. En una de ellas había enmarcado una página del diario de Estelle. El hogar no es un lugar, es la gente que lucha por él. Simón tocó el marco con delicadeza. Luché, mamá, susurró. Ahora puedes descansar. Dawson entró detrás de ella y la rodeó con los brazos. Cumpliste tu promesa, dijo. Creo que ella también cumplió la suya, murmuró Simón. Quería que encontrara la verdad. Afuera, las primeras luciérnagas de la temporada titilaban entre la hierba. El aroma de la lluvia flotaba en el aire. Se quedaron abrazados, escuchando el murmullo tranquilo de la noche. Semanas después, cuando el verano empezaba a desvanecerse, Simón se sentó en los escalones del porche con un cuaderno en las manos. Volvió a escribir. No declaraciones legales esta vez, sino recuerdos, historias de su madre, su jardín, su risa, el modo en que tarareaba al cocinar. Escribir era como remendar algo invisible, coser los fragmentos del pasado al presente. Cuando terminó la última página, cerró el cuaderno y miró alrededor. La casa ya no se sentía pesada. El musgo que la había cubierto había desaparecido, reemplazado por luz y hiedra ordenada. Lo que una vez fue una tumba, ahora era un hogar. Por las tardes, Dawson leía en el porche mientras Simón regaba las plantas. A veces, una brisa pasaba y traía consigo un leve perfume de lavanda, el mismo que había quedado en el abrigo de su madre. A Simón le gustaba pensar que era su manera de visitarla, un recordatorio de que el amor puede sobrevivir al tiempo y a la crueldad. Una noche, mucho después de que Dawson se acostara, Simón se quedó sola en la sala. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj restaurado. Miró hacia la ventana, donde la luz del porche se reflejaba tenue, y creyó ver un movimiento, una sombra cruzando el marco, ligera, como si alguien pasara por la puerta. No sintió miedo, solo calma. «Lo logramos», susurró al aire.
Las cortinas se movieron apenas, como si una mano invisible las acariciara. Luego, la casa se aquietó de nuevo, en paz, completa. Afuera, la luna colgaba baja sobre la calle, bañando los tejados vecinos con un brillo plateado. Las mismas casas que antes le dieron la espalda, ahora se erguían en silencio solidario, con las ventanas encendidas como testigos. Simón se recostó en la silla y cerró los ojos. La lucha había terminado. La verdad había sido dicha. Y aunque las cicatrices permanecerían, en la madera, en su corazón, ya no dolían. Eran prueba de que ella y la casa habían sobrevivido. Cuando amaneció, se levantó y abrió todas las ventanas, dejando que la luz inundara cada rincón. El aire olía a limpio, a vida. Preparó café, llamó a Dawson y juntos salieron descalzos al césped cubierto de rocío. La calle estaba tranquila, pero en algún lugar un pájaro empezó a cantar. Dawson le tomó la mano. «Es hermoso», dijo. Simón sonrió. «Es hogar». Y mientras la luz del sol calentaba las paredes, que una vez estuvieron cubiertas de musgo, supo que la voz, la advertencia y el amor de su madre no habían desaparecido en el silencio. Se habían arraigado profundamente en los cimientos, donde nadie podría arrancarlos jamás. La casa permaneció quieta, pero ya no olvidada. Un monumento vivo a la verdad, a la resistencia y a esa frágil justicia que crece lentamente, como la luz encontrando su camino entre las grietas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más historias reales que se quedan contigo. Mira el siguiente video y comparte este con alguien que necesite escucharlo.